Tema 2. El microprocesador. Un microprocesador, vamos a empezar por decir que es una calculadora sobredimensionada. Esto se suele representar así, se le llama ALU. Y esto es una cosa muy sencilla. Por un lado entran operaciones, por otro lado entran datos, por otro lado salen resultados. Un microprocesador es una calculadora. ¿Sobredimensionada en qué sentido? Los tamaños no son muy graves, hemos hablado de que los datos ahora mismo son de 64 bits lo más estándar. Hay datos más grandes, ya hablaremos de eso, pero no son datos especialmente grandísimos. Los operadores también hemos dicho, ya os adelanté, que los operadores son pocos. Lo más complicado que hace un ordenador normal y corriente son divisiones. Son operaciones muy sencillas, sobredimensionada en cuanto a velocidad. Ya hemos dicho que esto trabaja a miles de millones de veces por segundo. Se le pasa una operación, se le pasa un dato y lo resuelve en mil millonésimas de segundo, en nanosegundos. Esto no se puede usar tal cual. No puedo coger y decir, cojo a esta calculadora, le paso operadores, le paso datos y obtengo resultados. Porque ningún ser humano es capaz de pasarle miles de millones de operaciones por segundo. Esto es imposible. Entonces, primera cosa que le vamos a añadir, los resultados tienen que poder usarse como nuevos datos. Ya cogemos, le pasamos, por ejemplo, decimos suma y le pasamos datos y va sumando datos hasta donde queramos. Sigue estando limitado porque ¿cuántos datos les puedo pasar para que sume? Necesito un sitio, normalmente se le llama memoria, pero igual que antes al ordenador no lo hemos llamado ordenador y hemos dicho sistema informático, de momento no hace falta que lo llamemos RAM. Entonces lo que pasa es que los operadores y los datos ya no vienen de que los escriba nadie, sino que vienen de la RAM. Tenemos por aquí operadores, tenemos por aquí datos, mezclados en la RAM de cualquier manera. Entonces ya por lo menos tenemos otra cosa que podemos hacer. Podemos ir cogiendo datos y operadores de la memoria, ir pasándoselos a la calculadora y la calculadora va haciendo operaciones sobre datos. Una vez que apareció la memoria, apareció también un concepto que no es exactamente imprescindible, pero todos los procesadores tienen, que son los registros. Os recuerdo que esta es la línea de operadores y esta es la línea de datos sobre los que operar. Los registros son zonas de almacenamiento muy pequeñas, ¿vale? Un procesador de ahora mismo de 2018 tiene medio kilobyte de registros. Es poquísimo, pero increíblemente rápidos, que permiten leer o escribir cualquier cosa ahí de forma instantánea. No es realmente instantánea, pero como tarda menos de un ciclo, ya os explicaré ahora después lo que es un ciclo, es como si fuera instantáneo. Volvamos a ponernos en situación. Tengo una calculadora súper rápida y he dicho, no le puede pasar datos a un humano. Así que necesito un sitio automatizado de donde pasarle datos y de donde pasarle instrucciones. Pero ahora viene otra pregunta más. ¿Esto cómo puede funcionar si cojo y le vuelco la RAM a lo bestia? Tendré que saber dónde está la siguiente instrucción a ejecutar y tendré que guardar la siguiente instrucción a ejecutar. Eso se le añaden otras dos cosas, que son el contador de programa y el registro de instrucciones. Necesito a alguien que diga cuál es la siguiente instrucción a ejecutar y un sitio donde meter la siguiente instrucción a ejecutar. Dato, no necesito decir de dónde saco los datos porque los datos lo pueden decir las instrucciones. Una instrucción dice suma este dato con este dato, pues en la instrucción puede venir dónde busco los datos. ¿Me vais siguiendo? Si yo, por ejemplo, cojo y me pongo a escribir en un procesador de textos y escribo una palabra, lo que pasa es que tengo un periférico de entrada que es el teclado, yo le estoy escribiendo, ese contenido de escritura se va a la RAM y luego hay un operador que dice esas letras, coge y escríbelas por pantalla, que eso es un resultado. Entonces se escribe en la zona de pantalla y en la pantalla se ve que tú estás escribiendo esas letras. Es muy simplificado, pero no estoy mintiendo, eso realmente pasa así. ¿Me vais siguiendo? Repito, calculadora sobredimensionada, le añado un sitio también muy grande de donde sacar datos y de donde sacar instrucciones, y voy cogiendo y ejecutando esas instrucciones sobre esos datos. ¿Eso ya es un ordenador? Pues todavía no. Porque le falta una cosa fundamental, que son los saltos. Un cálculo muy rápido y muy simplista.
Decidme una velocidad normal y corriente de un ordenador hoy en día en gigahercios. 3 es normal hoy en día. Un ciclo de reloj es el tiempo entre golpe y golpe que un ordenador hace algo. Supongamos que se hace una operación cada 100 ciclos de reloj, que es un peor caso. Eso no suele pasar algo tan grave. Pero venga, digamos eso. Bueno, supongamos que cada uno de estos, una instrucción hemos dicho que ocupa 64 bits, un dato 64 bits y otro dato 64 bits. 64 bits en los tres casos son 8 bytes. 8 por 8, 64. ¿Vale? Hemos dicho 3 gigahercios, 3.000 millones de operaciones por segundo. Y hemos dicho, vamos a ser nos vamos a poner muy en el peor caso. Y vamos a decir que cada 100 ciclos, cada 100 cosas de estas que hace aquí, termina una operación completa de estas. ¿Vale? Entonces, en vez de 3.000 millones, entonces estaríamos hablando de solo puede hacer 30 millones de operaciones por segundo. ¿Vale? Estamos poniéndonos en el peor caso. Y poneos ya a imaginar el concepto de hacer 30 millones de cosas en un segundo. Cojo un segundo, lo parto en 1000 trozos. Cojo una milésima de segundo. El concepto de una milésima de segundo ya es bonito. Pero en esa milésima de segundo hacer 30.000 cosas. Como os he dicho otras veces, tenéis que entender que no podéis entenderlo. Tenéis que entender que es inimaginable, que es imposible entenderlo por una persona. ¿Vale? Pero sí podemos calcular con ello. Hemos dicho que una cantidad de RAM normal y corriente ahora mismo es 8 GB, ¿verdad? Aproximadamente, porque no son 8 GB, pero aproximadamente 8.000 millones de bytes. Cada operador o cada dato ocupa 8 bytes, es el estándar ahora mismo, 64 bits. Lo que quiere decir que me caben 1.000 millones de datos o 1.000 millones de operadores, o 1.000 millones en total de datos más operadores, ¿no? 8.000 millones de bytes, cada dato ocupa 8 bits, aproximadamente 1.000 millones de datos o operadores me caben en la RAM. ¿Me vais siguiendo? Bien, hemos dicho que de media vamos a decir que 3, porque uno es la instrucción, otro es un dato y otro es otro dato. Por tanto, para cada instrucción con sus dos datos, necesito gastar 3 de esos 1.000 millones de espacios. Lo que quiere decir que puedo hacer unos 300 y pico, digamos 400, porque estamos poniéndonos en el primer caso. Puedo guardar aquí unos 400 millones de conjuntos de instrucciones y datos, de packs, de instrucciones con sus datos. ¿Sí? No estoy haciendo ningún cálculo. Unos 400 millones. Pero hemos dicho que un ordenador en el peor caso puede hacer 30 millones de operaciones por segundo. Entonces, tal y como tenemos esto ahora mismo, lo que pasaría es lo siguiente. Enciendo el ordenador, se pone a hacer instrucciones, pero hace 30 millones de instrucciones por segundo. Lo que quiere decir que si aquí cabían unos 400 millones de packs de instrucciones con sus datos, en menos de 15 segundos he acabado con todo lo que había en la RAM. He hecho todas las instrucciones sobre todos los datos. Termino con la RAM y entonces ¿qué? ¿Apago? Un ordenador no funciona así. Un ordenador puede ejecutar cualquier instrucción sobre cualquier dato, pero por la forma en la que se programa y por el tipo de tareas que puede hacer un ordenador, no es verdad que vaya haciendo las tareas una detrás de otra hasta que acabe. Va cogiendo y haciendo lo que se llaman bucles. El ejemplo más sencillo es, por ejemplo, un ordenador reproduciendo vídeo. Yo cojo y yo le doy doble clic a una película, me abre el VLC y me pone la película, ¿verdad? Entonces, la película me va poniendo 24 veces por segundo una imagen en pantalla para que yo vea la película. Supongamos que tengo aquí en la RAM el VLC. El VLC son las instrucciones y los datos. Voy a poner
En los datos, por ejemplo, una película, Baby Driver, peliculón. Vamos, si no la habéis visto, vedla, la mejor película que he visto en años. Entonces, yo tengo por un lado el programa y tengo por otro lado la película. Pero yo cuando me pongo a reproducir una película, para cada fotograma de la película, tengo que hacer lo mismo una y otra vez, porque al final lo que tengo que hacer es, si la película está en 1080p, tengo que coger los 1920 píxeles de ancho por los 1080 píxeles de alto e ir dibujando uno por uno el color de esos 2 millones de píxeles. Pero es que para cada fotograma lo mismo, da igual que la película lleve 10 segundos o que lleve una hora. Lo que pasa es que en cada determinado momento está poniendo un trozo distinto de la película. Las películas no se repiten, lo normal es que la película empiece de una manera y acabe de otra. Cuando tú coges un programa y lo ejecutas sobre unos datos, por ejemplo, tú coges un reproductor de vídeo y lo reproduces sobre una película, el reproductor de vídeo hace todo el rato lo mismo, lo que cambia es la película. Suena perogrullada lo que acabo de decir, pero es muy importante. Yo cojo y me pongo a reproducir una película, y cada frame se reproduce exactamente igual que la anterior. Cada fotograma de la película, lo que se hace es coger, descodificar la película, ¿de acuerdo?, e ir cogiendo píxel por píxel de los 2 millones de píxeles que tiene una pantalla 1080p, e ir píxel por píxel pintándolo del color que toca. Cuando ha terminado un fotograma, y cuando va a pasar a hacer el siguiente fotograma, pues entonces coge y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Pero es todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo para cada píxel, todo el rato lo mismo para cada fila de píxeles, todo el rato lo mismo para cada fotograma. Os he dicho que un ordenador es una calculadora, que hace cálculos a velocidades inimaginables, y que lo que se hace, el modelo de Alan Turing de programa almacenado, es coger y guardar un programa, una serie de instrucciones en la memoria, sea cual sea el tipo de memoria, la más usada es la RAM, guardar datos y ejecutar instrucciones sobre datos. Pero ya os he hecho un cálculo rápido de que si lo que hiciera fuera llenar toda la RAM de instrucciones y de datos y ejecutar las instrucciones sobre esos datos, habría acabado súper rápido y no me quedaría absolutamente nada que hacer en el ordenador. Los ordenadores no funcionan así de verdad, le falta una cosa más. Y es que, como he dicho, cualquier cosa que haga un ordenador tiene bucles, tiene saltos, tiene lo que se llama es acoger una serie de instrucciones y ejecutarlas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, siempre las mismas. ¿Por qué ejecuto siempre las mismas instrucciones? ¿Qué utilidad tiene eso? Porque las ejecuto cada vez sobre datos distintos. El VLC, cuando estoy viendo una película, está todo el rato haciendo las instrucciones necesarias para ver un solo fotograma, pero cada vez sobre datos distintos, cada vez sobre datos del fotograma que toca. Y gracias a eso yo puedo ver una película en el ordenador, porque está codificando la imagen y el sonido a través de la película, que la tiene en la RAM o en el disco duro, pero si la tiene en el disco duro la tendrá que traer a la RAM antes de reproducirla, y todo el rato cogiendo y diciendo, pinta este píxel, luego este, luego este, luego este, termina con toda la pantalla y vuelve a empezar. Pero es que a su vez, para dibujar cada píxel, también a su vez es siempre la misma instrucción, que la repite 2 millones de veces para cada fotograma. Cualquier cosa que hagáis con un ordenador funciona siempre así. Un videojuego tú dices, quiero que el videojuego vaya a 60 fotogramas por segundo. Pues lo mismo, está calculando el color de cada uno de los píxeles de la pantalla, lo que tú haces con el teclado, lo que tú haces con el ratón, cualquier información de entrada, y está convirtiéndole en información de salida 60 veces por segundo. Pero todo el rato hace lo mismo. Lo que pasa es que con datos de entrada distintos. Y gracias a eso podemos usar el ordenador para hacer cosas. Y entonces aparecen los saltos, que los saltos, en lugar de cambiar los resultados, se me ha olvidado poner que también pueden ir a la RAM, obviamente, aparte de poder ir a los registros, lo que se hace es hacer que los resultados puedan cambiar también el contador de programa. El contador de programa señala la siguiente instrucción a ejecutar. Y yo he estado diciendo que se coge el contador de programa, coge la siguiente instrucción a ejecutar, la mete en el registro de instrucciones. Desde el registro de instrucciones se sabe qué datos hay que coger de aquí, de los registros o de la RAM,
se ejecuta y se obtienen resultados que a su vez se guardan en registros o se guardan en la RAM. Pero también tiene que poderse coger y guardar un resultado en el contador de programa y por tanto hacer que unas instrucciones se repitan millones de veces. Por ejemplo, ejecuto estas 3, estas 4 y vuelvo a empezar. Ejecuto estas 4 y vuelvo a empezar. Ejecuto estas 4 y vuelvo a empezar. Una y otra vez. Y así es como funciona un ordenador de verdad. Cuando vosotros estáis en Windows y estáis moviendo el ratón, hay una rutina que va diciendo, ¿el usuario ha movido el ratón? No, pues entonces no hagan nada. ¿El usuario ha movido el ratón? Pues sí, pues entonces pone el puntero donde toca. ¿El usuario le ha dado doble clic a algo? No, pues no hagan nada. ¿El usuario le ha dado doble clic a algo? Sí, pues abre no sé qué programa. Bueno, sé que esto puede ser un poco confuso, pero repitamos, no es nada complicado. Una calculadora, nada extraña, excepto porque es increíble e inimaginablemente rápida. Como no la puede usar una persona, le ponemos un sitio de donde meter datos y de donde meter instrucciones. Y entonces creamos la memoria RAM, el registro de instrucciones y los registros. Y como incluso eso es demasiado rápido para poder usarlo, lo que se hace es coger y decir, aparte de resultados normales, puedo obtener también resultados de saltos, y igual que puedo obtener datos que guardar en otro sitio, también puedo cambiar el contador de programa y por tanto señalar a otro sitio distinto para ejecutar cosas. Y eso supone que ya puedo ejecutar cosas súper complejas siempre y cuando las pueda hacer funcionar como bucles, como repeticiones. Y cualquier cosa que haga un ordenador suele corresponder a ese tipo de cosas. Las cosas que hace increíblemente bien un ordenador suelen corresponder a cosas que es repetición y repetición y repetición y repetición sobre datos distintos. ¿Por qué un ordenador juega tan increíblemente bien al ajedrez? Pues porque coge, plantea todas las piezas y lo que hace es ver todos los posibles movimientos, todos, y entonces ve cuál es mejor. Si con eso no tiene suficiente información, pues en vez de simular un nivel de movimiento, simula 2, 4, 5 o 20. Porque le sobra potencia. Y lo que hace es hacer una y otra vez los mismos cálculos, pero sobre datos distintos. Bueno, el concepto que quiero que quede clarísimo esto que acabo de explicar. Esta cosa rara que acabo de explicar es el modelo calculadora de John Stokes. Esto es la forma que usa el señor Stokes en su libro Inside the Machine, maravilloso, para explicar cómo funciona un ordenador. Pues esto, una calculadora con un registro de instrucciones, un contador de programa, que la calculadora pueda hacer saltos y que haya un sitio donde guardar los resultados, eso es un ordenador, eso es una máquina de Turing, eso es un ordenador perfectamente funcional. Eso es un ordenador que puede hacer una máquina de Turing de programa almacenado, que puede hacer cualquier cosa de las que hace un ordenador hoy en día. Esto estamos hablando de los años 50, de cuando esto se estandarizó. Ya os he dicho más de una vez que la informática tiene poquísimos años, no tiene ni 100 años la informática. Directamente antes no existía nada que se pudiera llamar informática, la creó un solo tío, Sir Alan Turing. Y esto de aquí ya es un ordenador completo. Ya es un ordenador perfectamente funcional, que puede hacer todo lo que puede hacer un ordenador. Y cualquier ordenador que uséis ahora mismo, cualquier ordenador que compréis ahora mismo, tiene esta arquitectura. Ahora bien, yo no paro de decir que la informática cambia súper rápido, que el hardware en particular avanza súper rápido. ¿Cómo puede ser que al mismo tiempo os diga que todo sigue siendo esto y al mismo tiempo os diga que avanza súper rápido? Porque los avances súper rápidos no están yendo a cambiar la arquitectura, ni a cambiar cómo se hacen las cosas. Todos los ordenadores ahora mismo siguen siendo una máquina de Turing, todos los ordenadores ahora mismo siguen siendo una calculadora súper rápida, con un sitio de donde leer la información y codificación de saltos, pero llevamos todos los años de la informática, llevamos 60, 70 años de informática haciendo que todo sea más rápido y más barato. Más rápido y más barato, más rápido y más barato, más rápido y más barato. Cada cosa que os voy a contar, a partir del próximo día, es cómo se ha hecho para que un ordenador pueda hacer lo mismo que hacía, pero más rápido y más barato.
Y eso es lo que continuamente no para de avanzar y lo que hace que la informática se quede tan obsoleta, tan rápido. No un cambio de paradigma, ni un cambio radical de cómo funciona, sino un cambio de que todo sea más rápido y más barato. Cosas que un ordenador le cuesta hacer. ¿Qué significa CAPTCHA? No os voy a contar ahora mismo nada más de ordenadores, voy a hablaros un poquito de Sir Alan Turing. Fijaos si hay poco estándar y poco acuerdo en la informática, que parece que no nos ponemos de acuerdo ni en de dónde salió la informática. Vosotros ya habéis oído hablar un montón de arquitectura de von Neumann, y sin embargo yo, por ejemplo, os estoy hablando todo el rato de arquitectura de Turing, máquina de Turing, de programa almacenado. ¿De qué estamos hablando? A ver, os pongo un poco en situación. Sir Alan Turing es uno de los grandísimos genios del siglo XX. Además, uno muy poco conocido y muy poco reconocido, ya os explicaré por qué. ¿Vale? Aparte de establecer completamente lo que es un ordenador, o sea, el primer paper que dice exactamente lo que es un ordenador, completamente lo que os acabo de contar aquí, que dice exactamente qué es un ordenador, qué es un programa almacenado y cómo funciona y qué tienes que hacer para que eso pueda funcionar en el mundo real, lo hizo él. Pero es que además el primer ordenador funcional, que funcionaba a 1 MHz, a 1 millón de operaciones por segundo, también lo hizo él. Además de eso, estableció también lo que podía y no podía hacer un ordenador. Y por eso apareció lo que se llama el test de Turing, que aparece aquí en lo del CAPTCHA, Turing Test. El test de Turing fue un test que diseñó el propio Alan Turing para coger y poder hablarle a una máquina y ver si era una máquina. Si habéis visto Blade Runner, el test de Von Kampf, en el que cogían y se ponían a preguntarle cosas a los replicantes y luego con eso sabían si eran replicantes o eran personas, está completamente inspirado en el test de Turing. El test de Turing es preguntarle cosas a un ordenador y poder comprobar si es un ordenador o es humano. Y ese test todavía no se ha pasado en unas condiciones ni medianamente satisfactorias. Sí hubo hace unos años unas noticias de que se había pasado, pero solo consiguió el ordenador engañar a una persona durante 6 minutos, no engañó a todas las personas y además se estaba haciendo pasar por un adolescente checo que no sabía inglés y que no sabía el idioma, y con eso justificaba que hubiera cosas que no entendiera o que hubiera cosas que no supiera explicar. O sea, que no es nada fácil. Y eso es algo que ese hombre planteó cuando todavía ni siquiera existían los ordenadores nada más que en su cabeza. Alan Turing era un matemático que además de eso participó también en la Segunda Guerra Mundial, no con un fusil en la mano, que es lo que queda bien en las películas, sino en una unidad de criptografía en la que se dedicaban a codificar y descodificar los mensajes nazis. El hombre, héroe de guerra, salvó millones de vidas decodificando las máquinas enigma de los nazis, le dieron una medalla a héroe de guerra y le dejaron que hiciera lo que le diera la gana como matemático con fondos públicos del Reino Unido. Hasta que descubrieron una cosa súper grave en la época, que era homosexual. El creador de la informática era ateo y homosexual, lo siento. Hombre, lo de lo siento era sarcástico. A partir de que lo procesaron por homosexual tuvo una vida bastante triste, no lo metieron en la cárcel, que era lo que se hacía con los homosexuales en esa época, porque era un héroe de guerra, pero lo que hicieron fue hormonarlo porque tenían la teoría de que si le ponían hormonas entonces iba a dejar de tener esas tendencias desviadas para la época que tenía. El hombre murió en circunstancias bastante opacas. O sea, el hombre apareció envenenado por cianuro, al lado de una manzana también envenenada por cianuro, y con un mordisco. El hombre era un hombre muy sensible, era muy fan del cuento de Blancanieves en concreto, y hay todo tipo de teorías de que fue un suicidio, de que fue un accidente o de tal. E incluso hay una marca de ordenadores con una manzana mordida que se dice que tiene bastante que ver con eso. Una vez el hombre muerto, y además muerto en esa circunstancia y con esos cargos, lo que se hizo básicamente fue durante 50 años borrar su nombre de la historia, hacer desaparecer su nombre de la historia de la informática y hacer desaparecer su nombre de la historia de las matemáticas y hacerlo desaparecer de absolutamente todos lados. Y ahí fue muy cómodo la existencia del señor von Neumann, que estaba haciendo algo muy parecido a lo que hizo Turing, pero después y en Estados Unidos, que siempre mola más que Estados Unidos cree cosas que lo haga Inglaterra. Pero con el detalle de que, por ejemplo, von Neumann jamás llamó a lo que hacía arquitectura de von Neumann, jamás se apropió del trabajo de Turing,
Lo más que se le puede achacar a von Neumann es que en el primer ordenador que hizo no mencionaba a Turing entre las fuentes de su trabajo, pero también es verdad, repito, que con las circunstancias como estaban, pues igual el hombre decía, mira, mejor me callo. Ahí ya podemos hacer las teorías que queramos. Y todo esto de Turing es muy nuevo. A Turing se le empezó a reivindicar a partir de los años 2000, se empezó a desenterrar su figura, a desenterrar sus publicaciones y a colocarlo en el lugar que le corresponde como creador único de la informática y como persona sin la que la informática no existiría. Porque a día de hoy todos los ordenadores siguen haciendo exactamente las cosas como predijo Turing que había que hacerlas para que funcionaran. Todos. Un genio inimaginable. Adelantado en su época, no. Realmente en su época lo entendió bastante bien en términos intelectuales. No lo entendió bien en términos humanos y en términos sexuales. Con el tiempo, el gobierno inglés le ha retirado los cargos, le ha pedido perdón a su familia y de hecho se consiguió incluso una iniciativa para eliminar automáticamente todos los cargos de todos los procesados por homosexualidad en nombre de este hombre. Pero claro, cuando ya estaba muerto. Entonces, ya os digo, cada vez que os hablen de arquitectura de von Neumann, os están hablando de una arquitectura que el propio von Neumann jamás se apropió, jamás firmó como arquitectura von Neumann, jamás llamó arquitectura von Neumann, y de una arquitectura con la que von Neumann trabajó una vez que, al mismo tiempo que Turing estaba trabajando también en su ordenador, y una vez que Turing ya tenía publicado un artículo oficial en el que explicaba cómo tenía que ser un ordenador. En pocas palabras, la arquitectura von Neumann no existe, son los padres.